Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estoy, miren, no es un vivero, no es invernadero, es nuestro taller de tejido. Esta vez venimos con portamacetas tejidos al crochet, uno de los modelos más clásicos. Es un modelo muy fácil de hacer, rápido, lo podemos hacer con los materiales que tenemos en casa y disfrutamos de nuestras plantitas adentro porque ya viene el frío y aquí donde yo vivo, Bariloche, no puede quedar ninguna afuera porque el frío nos mata todas nuestras plantitas del interior, así que aquí las tenemos y las vamos a seguir disfrutando todo el año. Me he puesto a tejer estos portamacetas divinos con el material que tengamos en casa, todo sirve, todo viene perfecto, le damos color y obviamente alegría con plantitas que son mi otro gran amor, las plantas, no solamente el crochet, así que a disfrutar de todo junto y que me encanta y sé que muchos de ustedes aman sus plantitas, ya lo hemos hecho, nos dedicamos a las plantitas en los niditos, con los niditos que hicimos hace poco tiempo y estaban fantásticos. Bueno, ahora agregamos estos portamacetas que vienen bárbaro. ¿Y qué les parece si nos ponemos a disfrutar y nos vamos a tejer? Hoy, como les decía, dedicado a nuestras plantitas hermosas. Acá miren qué bonitos están estos portamaceteros y quedan preciosos tejidos. Hay infinidad de modelitos y formas de hacer portamacetas. Bueno, vamos a hacer uno de los clásicos que vemos siempre, que es a partir de un granny, de un cuadradito, que es súper fácil. Y miren que tengo acá. En este caso, acá por ejemplo, está hecho con hilo de algodón de muchos colores. Y la otra que era más grande, que se vio recién, la tenemos hecha con los ovillos multicolor que hemos reciclado. Para el que no lo conoce, los invito a que entren a nuestro canal y busquen esos ovillos que hemos formado con todos los restitos que nos quedan, que son fabulosos para reutilizar. Y también acá tengo una variedad de lanas. Como son lanas de las más gruesitas y que nos quedan también en casa, siempre tenemos estos bollitos. O si ustedes no quieren comprar un ovillo de 100 gramos, como vienen y como nos venden, también venden ovillitos pequeños como para bordar o hacer algún tipo de artesanías. Y pueden comprarse varios colores y lo combinan si lo quieren con muchos colores, obviamente. A mí me gusta combinar y también me gusta utilizar lo que tenemos en casa. Luego, último de los pasos, vamos a comprar algo. Pero siempre tratemos de tejer con lo que tenemos, que obviamente en algún momento lo tuvimos que salir a comprar y es dinero que está guardadito en bolsas y en cajones, como siempre les digo. Bueno, este es un trabajo ideal para trabajar con todos estos restitos que tenemos. Así que decoremos nuestra casa y le damos un lindo espacio con una plantita, con un trabajo muy simple. Bueno, algunas de las lanas, estas son todas gruesitas, algunas por ahí tengo que son un poco más finitas, quizás las teja doble, pero en realidad quería utilizar todas estas que son más gruesitas. La aguja que voy a tejer puede ser una 4,5 o también si elegimos tejer doble alguna de estas hebras, pueden tejer con una 5,5. Con cualquiera de ellas podemos tejer y hacer este trabajo. Bueno, listo, no necesitamos más nada. Ahora simplemente a tejer y a disfrutar de este trabajo divino. Voy a correr un poquito y vamos a iniciar con este simple, es muy simple. Muchos saben hacer los cuadraditos, pero obviamente siempre está quien se inicia y no lo sabe hacer. Entonces vamos a empezar. Para hacer la cadenita, enrosco aquí en mi dedo, ¿ven? Sostengo, paso la aguja por debajo de las dos hebras y voy a buscar esa hebra del ovillo. La engancho y la traigo. Bueno, esta es mi manera de comenzar. Ajusto y ya tengo mi nudo corredizo para comenzar con las cadenas, ¿ven? Nunca apretarlo contra la aguja y que nos quede muy tenso este primer nudito. Y luego empezamos a enganchar y a tirar. Así vamos a ir formando nuestras cadenitas. También en la sección de técnicas tenemos estos pasos para todos los que recién se inician y desconocen todos estos puntos básicos para largarnos a tejer al crochet, que es muy lindo, así que se los recomiendo.
también pueden venir a nuestra sección de técnicas, que lo tenemos los días miércoles, siempre tenemos un tutorial nuevo. Así vamos a ir formando cadenitas. ¿Ven? Ahí. Yo voy a tejer entre 6 y 8 cadenitas, que voy a hacer un anillito. Acá tengo 7, voy a hacer 8. Voy a hacer un anillito y lo voy a cerrar. Voy al primer punto de cadena, paso mi aguja, busco esta lazadita y hago un punto deslizado o un punto corrido. Ahí. ¿Ven? Y ya tengo mi anillito. Dentro de este anillito voy a tejer varetas, grupos de varetas, para iniciar este cuadradito, este granny. Pero yo lo voy a hacer con varetas, entonces voy a levantar 3 cadenitas y le voy a dar altura a lo que sería mi primer vareta. Luego tomo lazada, paso por dentro de este anillo, traigo la hebra, cierro 2 y cierro estos 2 que tengo en la aguja. Ahí hice mi segunda vareta. Y voy a hacer una más. Siempre van a ser grupitos de 3 varetas. Cierro 2 y cierro 2. ¿Ven? Ya tengo mi primer grupo. Voy a separar este grupo con el próximo y cada uno de los van a ser 4 grupitos con 2 cadenas. 1, 2. Si ustedes lo desean y quieren que sea un poquito más abierto, pueden hacer hasta 3 cadenas. Yo lo voy a separar con 2. Otra vez tomo lazada y dentro del anillo vuelvo a tejer ese grupo de 3 varetas. Y de paso me voy llevando esta colita de inicio, esta hebra, la llevo un tramo y luego recorto lo que sobre. Aquí va la segunda vareta y la tercera vareta. Otra vez separo con 2 cadenas. Una vez más ese grupo de 3 varetas y ahí van 2, 3, nuevamente 2 cadenas y acá va el último grupo de 3 varetas. Tengo la tercera y para cerrar el último con el primero no voy a hacer las 2 cadenitas, voy a hacer una media vareta, así me ubico en el centro de lo que sería este arco de cadenas. Entonces tomo una lazada, busco la tercera cadena de mi primer vareta, ahí, pincho, tomo una hebra, saco, vuelvo a tomar hebra y cierro todos los aritos juntos. Entonces ya estoy ubicada en el centro, ¿ven? En el centro de lo que sería este arco. Acá en cada esquina vamos a hacer 2 de estos grupos, desde ahora hasta terminar el trabajo. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacer el inicio, que va a ser 3 cadenitas, va a ser la altura de una vareta, pero esta vareta va a corresponder al grupo que vamos a terminar de formarlo cuando yo dé toda la vuelta. A estas 3 cadenas, y ahora les explico para que lo puedan entender, obviamente siempre dirigiéndome a los que no saben, a los principiantes. Entonces tengo mis 3 cadenitas que van a ser una vareta, las 2 cadenas que van a separar los grupos, como hicimos aquí, aquí y aquí, y ahora aquí adentro, en este mismo arco, tejo lo que sería el segundo grupo, o sea que tejo 3 varetas. Ahí tengo las 3, ¿ven? Y acá tengo la que pertenece al grupo de este lado, que cuando yo dé toda la vuelta lo voy a completar con las 2 que faltan. Entonces siempre voy a estar ubicada en el centro de esta unión de grupos. Aquí, desde esta esquina hasta esta otra esquina, yo voy a separar estos 2 grupos de estos con una sola cadena en el medio. Ahí, una cadena al aire. Y ahora comienzo a hacer los 2 grupos que me corresponden en esta esquina. Entonces, ¿qué hago? Tejo 1, 2 y 3.
las 2 cadenas que separan y otra vez en el mismo espacio vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí, ¿ven? Entonces yo ya hice mi segundo grupo. Separo con una cadena, voy a la esquina y otra vez vuelvo a tejer esos 2 grupos. ¿Qué les voy a contar acá? Yo seguí con el mismo color para explicarles a los principiantes cómo hacer esta segunda hilera. Pero si ustedes lo desean, cuando terminan esta hilera, ya aquí cortan y comienzan con un color nuevo, que ahora se los voy a mostrar en la próxima hilera cómo vamos a comenzar con un color nuevo. Tejo 2 y vuelvo a hacer el grupo. Y así hasta terminar. Entonces yo me voy a quedar tejiendo porque esto ya se los expliqué. Vamos a ir esquina por esquina. ¿Ven cómo se va formando el cuadradito? Voy a terminar esta esquina y cuando llegue aquí les cuento cómo seguimos. Acá hice la cadenita de separación de este grupo y ahora me toca completar este grupo que acá habíamos hecho la primera vareta. Entonces tejo una, tejo 2 y voy a unir con un punto deslizado contando desde la primera cadena 1, 2, 3. En la tercera pincho, traigo la lazada y paso todo junto. Como yo aquí voy a cambiar de color, entonces directamente hago una cadenita más que me va a servir para hacer el nudo. Corto esta hebra, tiro, ajusto para que ese nudo quede bien apretadito y ya tengo lo que sería la base para mi cuadradito con la primera hilera y la segunda hilera. Esto mismo vamos a ir repitiendo y ahora se va a sumar un grupito más y les voy a explicar cómo, pero luego es así hasta el final. Voy a agarrar cualquiera de estos colorcitos bonitos y acá como yo cambié de color, ya corté, entonces me voy a venir directamente a la esquina. Voy a agarrar otra así no está el nudo y no se confunden los que recién se inician. En esta esquinita voy a pasar por dentro del arito y vamos a comenzar de la misma forma cuando cerramos la otra hilera que quedamos aquí en el medio. Bueno, de la misma manera, miren, voy a levantar 3 cadenas que son la altura de mi primer vareta, 2 cadenas que son las que me van a separar un grupo del otro y aquí tejo lo que sería el segundo grupo que corresponde a esta esquina. Ahí. Vuelvo a hacer una cadenita al aire porque voy a saltar todo este grupo que está por debajo. Y acá, en esta cadenita que dejamos en la hilera anterior, voy a tejer solo un grupo de 3 varetas. Y cada vez que nos encontremos con esa cadenita, le vamos a tejer este grupo de 3 varetas hasta el tamaño que nosotros deseemos. Todas las hileras se van a ir repitiendo. Acá vuelvo a hacer una cadenita y ya me encuentro en la otra esquina, así que acá me tocaría hacer 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Aquí tejo la segunda y aquí tejo la tercera. Las 2 cadenas y lo que sería el segundo grupito. Ahí. Una cadena y acá me corresponde un solo grupito. Y ahora me voy a detener para mostrarles. Miren qué fácil, es muy simple de hacer. Voy a tirar un poquito la colita para mostrarles. Miren cómo se va formando. Acá comenzamos. Recuerden que este lo vamos a completar cuando damos toda la vuelta. Recién ahí vamos a hacer esas 2 varetas que faltan. Entonces tenemos una esquina, dejamos una cadena y una cadena. Que en la próxima hilera este grupo va a ir uno acá y uno acá. Y a medida que vamos subiendo, depende del tamaño que le queremos dar, vamos a ir agregando grupitos sueltos y se van a ir sumando. En este caso hay 2, en la próxima va a haber 3, pero lo que se va a repetir siempre son las esquinas hasta el final. ¿Sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo y a repetir esta hilera tantas veces como a mí me guste o lo que mi maceta necesite. Cuando yo lo tenga un poquito más grande les voy a mostrar cómo medimos. Y recuerden que estos granis para mantas, para chales,
Para mantas es ideal, para almohadones, para todo lo que sea, porque es un básico, que también lo tenemos en la sección de técnicas, que los invito a que entren y miren qué bonito los trabajos que se pueden hacer. Me voy a quedar a terminar toda esta hilera y combino algunos colores más, como hicimos recién. Cortamos la hebra, iniciamos con un color nuevo y así cada hilera para darle otro toque con muchos colores. Si ustedes lo desean, lo pueden hacer con un solo tono y también queda muy bonito. Me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Miren, yo le tejí 5 hileras hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Y yo voy a forrar una maceta más o menos de este tamaño ahí. Y vamos a hacer así. La di vuelta para medir. La ponemos en el centro. Y vamos a agarrar uno de estos extremos y el otro. Lo vamos a arrimar hasta donde vemos que va llegando al borde. Bueno, hasta ahí voy a dejar porque yo tengo que tejer 2 hileras más para ir disminuyendo aquí los puntos. Entonces, si yo tejo 2 hileras más o menos me va a llegar a esta altura, ¿sí? Y luego vienen las cadenas. Entonces, yo creo que hasta ahí está para este tamaño de mi maceta. Ustedes, el tamaño de maceta que tengan, cuando hacen 4 o 5 hileras más o menos, lo apoyan y hacen lo mismo. Estiran los extremos y miden aproximadamente hasta donde llega. Si ustedes ven que está cerquita del borde, listo. Entonces hacemos 2 hileras más que van a ser las que van a disminuir y son las que llevan las cadenas. Entonces yo ya separo mi plantita y voy a elegir un color para hacer las últimas 2 hileras y las cadenas. Entonces hacemos lo mismo. Miren, aquí en la esquina repetimos. En la esquina yo voy a hacer mi cadena de 3, 1, 2, 3, las 2 que separan, y en la esquina vamos a repetir estos 2 grupos. Miren, hacemos 1, 2 y 3. Tengo el grupo entero y este a terminar para cuando dé toda la vuelta. En esta parte de aquí ya no voy a hacer las cadenitas que veníamos haciendo. Y tampoco vamos a hacer 3 varetas. Vamos a hacer grupitos de 2 varetas y sin la cadena del medio. Miren, aquí mismo pincho y hago una vareta y 2. Salto al lado sin cadena de por medio y vuelvo a tejer 2 varetas. Entonces esta es una de las maneras que se pueden hacer y una de las maneras que hacemos disminuciones. Ahí, ¿ven? Ya se va ajustando. Y acá me tocaría otro más. Bueno, vuelvo a hacer un grupito de 2. Cuando llego a la esquina la repito de la misma manera que veníamos tejiendo. Eso no cambia. Entonces, ¿qué hago? Tejo las 3 varetas. Ahí. Las 2 cadenas. Y nuevamente las 3 varetas. Ahí. Miren cómo va disminuyendo, ¿ven? Este es el efecto que tenemos que conseguir, porque si no queda como muy desbocado si seguimos haciendo muchas varetas. Entonces la idea es ir disminuyendo la cantidad de puntos, pero solo en los laterales. Entonces repito cada uno de estos laterales con grupitos de dos varetas y sin cadena de separación. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta y ya les explico cómo sigue la otra, la que sigue. Miren cómo va tomando forma porque nosotros hicimos todas estas disminuciones. Ahora acá, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una hilera más igual, lo pueden hacer. Repiten lo mismo. Dentro de estas 2 varetas hacen 2 varetas. Si quieren repetir las hileras, lo pueden repetir. Y si no, le pueden hacer una terminación acá y empezamos a hacer las cadenas, ¿sí? Eso es a gusto de cómo ustedes quieren que calce la macetita. Si quieren la prueban, estiran estas esquinitas y más o menos verifican dónde ustedes quieren que quede, ¿sí? Eso es decisión de cada uno. Pueden repetir esta hilera y hacerla exactamente igual,
dentro de las 2 varetas, hacen 2 varetas, y si no, directamente comenzamos con la última hilera porque es la que lleva las cadenas. Por eso les explico, si ustedes quieren, le pueden dar alguna vueltita más. Bueno, para hacer la de las cadenas, vamos a hacer así, la cadena que cuelga, ¿no? A eso me refiero. Acá yo cerré con un punto corrido y voy a terminar con mis cadenas con el mismo color que hice esta anteúltima vuelta. Entonces, me paso aquí adentro con un punto deslizado, ahí, y vuelvo a hacer estos 2 grupitos, ¿sí? Entonces, levanto 3 cadenas y en este caso no voy a hacer el grupo sin terminar. Acá directamente voy a hacer todo el grupito de 3 varetas, miren. Pero porque es la última y es la que me va a sostener las cadenas. Entonces, levanto mis tres cadenitas y completo este grupito, este primer grupo de la esquina. Y ahora voy a hacer cadenas. ¿Qué les voy a contar sobre las cadenas? En mi caso, a mis cadenas de colgar, yo hice 60 cadenas, porque 30 es el largo que voy a necesitar, que a mí me gusta para este portamacetas, y otras 30 son las que vuelven. Entonces son 60. Pero, obviamente, ustedes van a elegir el largo que ustedes quieren. Las quieren hacer más cortitas, también se puede hacer. No necesariamente tiene que ser tan largo. Si las quieren hacer más largas, bueno, le agregan más cadenas, ¿sí? Entonces, yo simplemente me voy a poner a contar aquí 60 cadenas, ¿eh? Cuento las 60 y les cuento cómo seguimos. Tengo mis 60 cadenitas. En mi caso, mide 42 centímetros de largo. Pero obviamente ustedes lo van a adaptar a la necesidad del tamaño de la macetita que quieran agregar aquí. Tengo las cadenitas, vuelvo a la misma esquina y completo estos 2 grupitos, con esas 3 varetas que me están faltando. Ahí. Entonces, tiro un poquito y les muestro. Miren cómo tiene que quedar. ¿Ven? Les tiene que quedar algo así. Ahora me voy a ir dando toda la vuelta. De acá yo voy a saltar hasta, miren, 1, 2, la tercera vareta del grupito. Y acá pueden elegir o hacer medias varetas, como voy a hacer yo, o hacer varetas, o hacer punto bajo, ¿sí? Ustedes van a elegir. Entonces tejo 2, 3 y esta voy a hacer una disminución. O sea que tejo las 2 juntas. Ahí. Y retomo. 1, 2 y esta que viene las tejo a las 2 juntas. Ahí. Y acá voy a tejer una, que es la que me corresponde de estas 3 de la esquina. Bueno, tejo una sola de este lado. Entonces, en este espacio hice 2 disminuciones. Repartí ahí, puede ser al principio, puede ser en el medio. Hacemos 2 disminuciones, así vamos achicando esto un poquito más. De aquí, de esta última media vareta, yo voy a tomar la lazada y directamente salto dentro del arco, aquí. ¿Ven? Ahí. Y tejo el primer grupo de 3 varetas que corresponde a esta esquina. Y vuelvo a repetir mis 60 cadenas. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer en el resto de las esquinas. O sea que yo me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo. Recuerden hacer 2 disminuciones. Si ustedes lo quieren más ajustadito porque su maceta es más angosta o es un tubo, vieron que las macetas tienen infinidad de formas. Bueno, lo pueden disminuir un poquito más. Si no es necesario porque su maceta es más ancha, entonces no hacen disminuciones y lo van dejando. Ustedes tienen que ir probando su macetita y ver qué les gusta y que calza bien. Aunque esto va para un montón de formas de maceta porque es como una especie de bolsita. Pero bueno, la estamos adaptando lo mejor posible a la maceta que tenemos. Bueno, me voy a quedar tejiendo mis 60 cadenitas
y a terminar cada esquina porque es igual, y cuando dé todas las vueltas les cuento cómo seguimos. Llegué a la última media vareta y la voy a unir con un punto deslizado a la primer vareta de este grupo. Entonces cuento 1, 2, 3, aquí voy a pinchar con mi aguja y tejo un último punto deslizado, una cadena, corto ahí, porque luego esta hebra, tiro, ajusto para hacer el nudo, esta hebra la voy a ir escondiendo por aquí adentro y voy a hacer un par de nuditos. Entonces, miren qué belleza, cómo va quedando esto. Aquí tenemos las 4 cadenitas que ahora las vamos a unir. Y si ustedes quieren, prueban sus macetitas. Ahí, yo ya estuve probando, me gusta cómo quedó. Miren, ven, ahí vamos a unir. Por eso yo les decía, el largo que ustedes le quieran dar para colgarla, ustedes van a ir midiendo la cantidad de cadenas. Pueden ser más cadenas, pueden ser menos, depende de la planta, depende de la maceta, lo que ustedes quieran colgar. Bueno, voy a sacar mi maceta que está bastante pobrecita y vamos a terminar con esta belleza. Esta belleza, ahora voy a tomar la misma hebra y vamos a unirlo aquí arriba con una argollita tejida. ¿Sí? Voy a buscar la hebra y ya les cuento. Bueno, ¿cómo decidí unir estas cadenitas arriba? Hay varias formas, pero yo voy a hacer así, miren, voy a sujetar estas dos primero, voy bien hasta aquí arriba y dejo una colita ahí. Voy a tejer 1 o 2 puntos bajos. Ahí, primero, voy a tejer una cadenita como para sujetar y tejo un punto bajo. Si ustedes tienen temor, miren que es muy resistente. Si ustedes tienen temor, pueden hacer 2 puntos bajos, pero es muy resistente. Yo ya colgué varias veces y varias macetas. Acá tengo un vivero, ya no tengo un tallercito. Me encantan, como siempre les comento, las plantas, tengo muchas. Y aquí llega el invierno y todas las plantitas tienen que estar adentro porque afuera no sobrevivirían. Bueno, voy a las otras 2 cadenitas. Esta es la de atrás, la de adelante, las junto de la misma forma y voy a tejer otro punto bajo. Aquí miren, me voy a cruzar, acá tengo uno, me cruzo estas 2 y tejo el otro. Ahí. ¿Ven? Entonces tengo aquí unidas estas y aquí unidas las otras, miren. Si yo tiro, ¿ven? Queda muy resistente. Entonces, ahora voy a hacer una especie de argollita. También es a gusto, 10, 15 cadenitas. Ustedes se van a fijar el largo que van a querer, depende de dónde las van a colgar. Yo voy a hacer unas 15 cadenitas, 2, 3, 4. Tengo aquí mis 15 cadenitas que nacen del segundo punto bajo y voy a regresar al primero. Miren ahí, pincho en el primero y las cierro con un punto deslizado. Ahí. Entonces me va a quedar, miren, con 15 cadenitas me queda una argollita así de unos 5 centímetros más o menos de largo. Pero esto depende del tamaño que ustedes quieran. Ahora, esta argollita yo la voy a llenar con puntos bajos. Si ustedes lo prefieren, la dejan así, pero a mí me gusta cómo quedaría con puntitos bajos. Entonces, el primer punto bajo voy a pasar por dentro de las cadenitas de estas que sujeté, el primero. Paso por ahí y tejo un punto bajo. Giro porque yo voy a tejer para aquel lado. Acomodo mi hilo y dentro de la argollita que hicimos, de este arito para colgar, lo vamos a forrar con puntos bajos. Yo no les digo 15 porque como el punto bajo se va corriendo cuando tenemos un arito de cadenas y pueden entrar más, entonces pueden hacer desde 15 en adelante. Puede llevar unos 18, hay veces lleva un poquito más. Entonces, para que no quede ningún huequito y se vea la cadena de abajo,
Entonces hacemos puntos bajos hasta lograr tapar todo. Miren, ven, ahí quedó bien cerradito. Y ahora voy a volver a hacer el último punto bajo sujetando las cadenitas de este lado. ¿Ven? Voy a pasar por dentro. Ahí. Y hago un punto bajo. Ahí, bien ajustadito. Y ahora sí, un punto deslizado, un punto corrido, corto esta hebra. Y este punto corrido me va a servir para hacer el primer nudo, porque luego esto lo vamos a enhebrar y lo vamos a ir escondiendo, que lo podemos esconder todo por aquí adentro, entonces nos queda bien sujeto. ¿Qué les quiero explicar? ¿Por qué yo sujeté mi punto bajo desde las cadenas? Aquí en el inicio y aquí en el final. Para que luego estos puntitos que hicimos acá no se corran y se ve un tramo de la cadenita. Entonces de esta forma queda bien todo bien forradito y lo único que nos queda por hacer es esconder estas hebras, que ya me quedo a enhebrar mi aguja y a esconderlas, y les muestro cómo queda ya la macetita decorándose con este portamaceta hermoso y colorido. Me quedo a esconder estas hebras por aquí adentro, las voy llevando con la aguja y luego les muestro cómo queda nuestra maceta. Y miren qué belleza cómo queda. Si tenemos una macetita ya gastadita como las mías, que les tengo que hacer un cambio de macetas a todas, pero podemos decorar con esto tan bonito tejido al crochet. Y esta, por ejemplo, es la de hilo de algodón, que quedó muy bonita. En la semana hicimos estas rosas preciosas, que las invito a que pasen al tutorial que subimos el miércoles, y podemos hacer estas rosas que yo voy a aprovechar y las voy a pegar para decorar también mi portamaceta, simplemente con un poco de silicona. Esta vez las voy a pegar porque es muy rápido. Si ustedes quieren las pueden coser también. Las dejamos ahí y esto la verdad que pega muy bien. Solo hay que dejar que se enfríe. Miren qué bonitas estas rosas, cómo acompañan. Por ejemplo, esta la voy a acompañar en la otra macetita amarilla. Le pongo silicona caliente, pegamos ahí. Terminamos de decorar esto que queda precioso. Si tienen muestras de flores que hayan tejido o algún moñito y se lo quieren poner también. Pero bueno, como esta es la rosita que hicimos esta semana y la verdad que quedaron divinas para poner en cualquier rinconcito. Entonces miren, acá aprovechamos y le pegamos estas florcitas y terminan de completar este trabajo precioso. Espero que les guste, que decoren sus macetitas, que si están algunas un poco viejitas como las mías, con un toque de un poquito de crochet, miren qué rápido podemos hacer estos portamacetas preciosos. Si tienen flores les pegan, si no tienen así solo con mucho color quedan preciosas. También lo pueden hacer en un solo tono y quedan muy bonitas también. A mí porque me gusta muchísimo el color y como siempre digo, aprovechemos los materiales que tenemos en casa. Es un trabajo que se hace muy rápido. Y bueno, ahora aquí en la Argentina estamos con el frío, mucho frío, así que estas plantitas de interior van a estar fantásticas, todas colgaditas y luciendo en nuestro hogar. Bueno, espero que les haya gustado, les dejo un beso enorme y los espero como siempre en nuestro tutorial, algo bonito que seguro que vamos a tejer. Besos.